amigos, bienvenidos a Highway Stories, el canal de las historias de carreteras y algo más. Siempre en los controles, en la voz contigo, José Manuel Exxon 64. Gracias por acompañarme. Buenas tardes. Amigos, antes de iniciar este viaje durante la mañana, durante mi pre-trip, revisando el camión, pues me enteré que venía muy pesado en los ejes de tracción. Entonces, mientras echaba diésel, pues los ajusté. Moví los ejes del tráiler hacia adelante un poquito para ver cómo está el peso. Y ahorita llegando a la báscula lo voy a confirmar aquí en la ciudad de Golden. Acabo de pasar la ciudad de Golden. Entonces nos vamos a meter a la báscula para checar cómo quedó el peso después de haber movido los ejes. Hola mis amigos, miren, aquí mostrándoles el peso de los ejes delanteros del tractor. Aquí si está aquí en el 5, es que van muy pesados, está recibiendo mucho peso los ejes de tracción. Entonces lo que voy a hacer es moverle los ejes al tráiler para que la agujita esta baje tantito, unos 3 cuartitos de aquí, y con eso ya es legal mover el tráiler. Ahorita estamos de manera ilegal porque ahí traemos el peso cargado hacia los ejes del tractor. Hay que moverle el peso y ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Fíjense la distancia de las llantas en relación a donde termina el tráiler, donde están, y ahorita que las mueva, dónde van a quedar. Es importante que esté seca la superficie donde se va a hacer esta maniobra y que esté derechito el tráiler, planito, para poder hacerlo. Para poder liberar esos pernos, el tráiler debe estar frenado, es decir, con la válvula roja hacia afuera. Al sacar esa válvula ya movemos esta valvulita de aquí, la jalamos hacia acá y los pernos entran, y es entonces cuando podemos mover el tráiler. Ahorita va a estar frenado el tráiler y lo que va a quedar liberado es la caja. Va a correr por ese riel, va a correr la caja hacia atrás. Para mover los ejes lo que se tiene que hacer es esta válvula sacarla hacia afuera para que estos pernos entren. Son 4 pernos, 2 de cada lado. Ya los revisé y están adentro. Y entonces sí vamos a frenar el tráiler. Lo reverseamos para que el tráiler se mueva hacia atrás tantito. Ya lo recorrimos. Ahí está, miren. Ya se dieron cuenta que ya se movieron. Más o menos se movió el equivalente a llanta y media de como estaba aquí. Entonces, ahorita ese perno, voy a mover tantito el tráiler para que ya los pernos entren otra vez y aseguren el riel y ya queda el tráiler asegurado. Eso lo hacemos para que se reparta el peso
que no tenga más de 17,000 kilos aquí. Esa es la razón por que lo estoy moviendo, porque todo el peso estaba sobre estos ejes. Entonces, moviendo el tráiler, ya el pez, este recibe menos peso, se balancea el peso, ya va a tener el peso legal aquí. Vamos nada más a revisar. Todavía no están los pernos adentro, entonces no podemos mover el tráiler hasta que estén los pernos bien ajustados en su lugar. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora sí, ahí están los pernos adentro. 1, 2, ya quedó. Yo hago generalmente 2 viajes a la ciudad de Vancouver por semana. Esa es mi tarea, 2 viajes por semana. A veces hago un viaje a Edmonton extra. Y siempre el primer viaje siempre es regularmente bien pesado. No sé a qué se deba, pero casi siempre. Me imagino que es por lo que todo lo que se junta el fin de semana, o no sé, los pedidos que se juntan el fin de semana, algo sucede. Y ya el segundo viaje ya es más ligero. Ya se comporta más, sobre todo de Calgary hacia Vancouver, es más agradable, vaya. Y también el regreso, cuando vengo de regreso, el último viaje ya de regreso de Vancouver a Calgary, o sea, en el segundo viaje, generalmente también las cargas son pesadas. El fin de semana estuvo lloviendo en la ciudad de Calgary, lo que es el jueves y viernes. Bueno, creo que empezó desde el miércoles. Y miren, ahorita ya se compuso el clima. Bueno, al menos aquí la carretera está seca. Cuando salí de Calgary estaba húmeda la carretera, pero ahorita ya está seca la carretera. Está yendo el invierno, mis amigos, ya son los últimos días. Hoy estamos a 30 de marzo, ya mañana empieza abril. Entonces, a disfrutar la primavera y el verano, mis amigos. El frío realmente duró muy poco este año, muy poco. Nada más una sola vez puse cadenas. Y eso porque estaba la policía ahí. Si no hubiera estado la policía, a lo mejor me lo hubiera aventado así. No venía tan pesado, podría haber subido la subida. Pero como estaba la policía ahí, pues me tuve que parar a poner cadenas. Pero bueno, dejando de todo eso, miren qué bonita está la tarde. Preciosa, diría yo. Miren, aquí es la báscula, dice que está cerrada la báscula. Pero sin embargo nosotros nos vamos a meter para pesarnos. O sea, oficialmente la báscula está cerrada, no se encuentran los oficiales ahí dentro el día de hoy. Porque es domingo, seguramente debe ser por eso. Pero nosotros nos vamos a meter porque quiero checar el peso del camión a ver cómo quedó. Porque cuando pase la báscula de Kamloops o la de Hope, seguramente va a estar abierta. Y ahí sí va a haber oficiales, va a haber autoridad. Entonces hay que ver cuál es nuestro peso oficial. Si estuviera abierta estaría aquí la policía, la patrulla, pues los que se encargan de los oficiales de pesos. A ver, el primer eje, el máximo para el primer eje son 5,000 kilos. Dice que pesa
4,700, entre 4,600 y feria y 4,700, está bien. Ahora los ejes, los que me preocupan, los ejes de tracción del tractor. El máximo son 17,000 kilos. Ahora que moví los ejes ya quedó en 16,550, 540, está variando, está perfecto. Los tres ejes del remolque, los traseros, el máximo son 24,000 kilos. Y tenemos que el peso es de 22,280 kilos, 22,290, ahí está. Vamos en regla, estamos bien. Perfecto. Ahorita les voy a hacer un diagrama para que más o menos me entiendan cómo funciona esto de mover los ejes y el por qué se deben de mover. Bueno, ya quedamos que en el primer eje, el eje de dirección son 5,000 kilos, lo que permite la ley. En los ejes de tracción, que son estos, son 17,000 kilos los que están permitidos. Y en este caso de un tráiler de 3 ejes, son 24,000 kilos aquí, de estos ejes. En la mañana, todo este tándem estaba arrastrado hasta acá atrás. Es decir, esta llanta estaba pegando casi aquí, ¿verdad? Cuando me di cuenta del peso. Entonces lo que hice fue frenar el tráiler, le puse los frenos al tráiler, me eché de reversa y como está frenado el tándem, el tráiler se recorrió hacia atrás y ya se balancea el peso para que esos ejes tengan menos de 17,000 kilos, porque estaban pasados, yo creo que estaban a unos 18,000 y feria esos ejes. Ya les enseñé cómo se mueven los ejes. Este botón se saca, primero se frena el tráiler, se saca este botón, esos pernos se meten hacia adentro y ya se libera este riel para que el tráiler se pueda mover hacia atrás o hacia adelante. ¿Por qué se tienen que mover? Seguramente el peso del camión, el peso de esta carga está más inclinado hacia adelante, lo más pesado va más hacia adelante. A pesar de que está lleno el tráiler, traigo tarimas hasta atrás, seguramente las más pesadas están un poco inclinadas hacia adelante y por eso los pesos repercute más el peso acá adelante. En un momento dado que mi camión, aún recorriendo los ejes, siguiera pesando más de 18,000 kilos ahí, ya no podía circular. Los oficiales de la báscula me pararían y me obligarían a bajar carga del camión. Ya me pasó una vez en la ciudad de Kamloops. Ahí los oficiales me metieron, venía muy pesado, ya no había manera de mover los ejes. Entonces ahí me tuve que ir a una compañía a descargar 4 o 5 tarimas. Volví a pasar la báscula y ya la libré. Y esas tarimas otra compañía se las llevó a su destino. Así funciona más o menos, amigos, lo de los pesos aquí en Canadá. ¿Qué es eso? Es una máquina para que está arreglando las vías del tren, porque ahí va la vía del tren. Vamos a continuar. Bueno, en un momento dado que en el hipotético caso de que viniera muy pesado y que me tuvieran que parar los oficiales a bajar carga, aparte de bajar la carga me hacen un ticket, una infracción. En aquel caso, cuando les comenté que me pasó en Kamloops, el ticket fue para la compañía. Ahí no me afectó a mí en lo personal. A la compañía le hicieron un ticket
una infracción y ya. O sea, yo salí, no salí yo raspado ahí. Pero suele pasar que cuando por culpa del driver es negligencia del conductor, entonces sí, el ticket puede ir hacia las dos, hacia la compañía o hacia el conductor. Pero bueno, venimos bien, ya checamos el peso, estamos correctos y nuevamente estamos en camino. A disfrutar el resto del viaje, mis amigos. En el año de 1973, mis amigos, yo tendría 8 años y vivía en una ciudad del centro de México, en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Irapuato concretamente. Ese año fue muy particular porque el temporal de agua fue mucho. Ese año llovió como nunca. Entonces una presa se desbordó. El agua de esa presa se fue aguas abajo, río abajo, hacia otra represa, y se inundó, se llenó la segunda presa. Con el agua que ya tenía, más el agua que recibió, más el temporal de lluvias, pues tampoco aguantó esta segunda presa, y se desbordó también esa presa, y se fue toda esa agua a una tercer presa. Una presa llamada la presa del Conejo, que era un poco más grande, pero no por el hecho de ser grande iba a aguantar la capacidad de litros cúbicos de las dos presas anteriores. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces mandaron a los ingenieros de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que así se llamaba en aquel entonces esta dependencia, a revisar el bordo de la presa del Conejo. Bueno, entonces es aquí donde empieza el drama, mis amigos. Los ingenieros determinaron que la ciudad de Irapuato, por ser la más cercana a la presa del Conejo, iba a ser la primera afectada, porque la presa se iba a desbordar en los próximos días, en los siguientes 14, 15 días. Entonces los ingenieros avisaron a las autoridades estatales y municipales de la ciudad de Irapuato, y la de ciudad de Irapuato empezó a radiar spots comerciales en la radio, avisando de la tragedia que se avecinaba a toda la población. Todas las estaciones de radio AM y FM, todas empezaron a lanzar esa información, y toda la gente empezó a entrar en un caos colectivo, y más cuando se acercaba la fecha límite para esa tragedia. Yo me acuerdo que estaba yo sentado en el edificio, vivíamos en un edificio de 6 pisos en la calle Allende, en Irapuato. Mi hermana y yo, que es mayor que yo 2 años, sentados ahí en la orilla de la banqueta, viendo hacia la esquina. Mi mamá ya había ido a hacer las compras de pánico, y entiendo que se fue a pie porque los taxis y el transporte público, pues era una locura la ciudad. Había mucho caos. Entonces veo a mi mamá que viene en la esquina con 2 bolsotas de mandado, y otra hermana también acompañándola con otro par de bolsas. De esas bolsas grandes de papel, ni siquiera eran bolsas pues de tela o algo, ¿no? Eran bolsas de papel.
Y habían dicho en las estaciones de radio que por favor se compraran velas y cerillos porque la corriente eléctrica se iba a desconectar por tiempo indeterminado en la ciudad. Y que compraran muchas latas de atún y huevo, aceite, o sea, lo más básico, ¿no? Y cuenta mi mamá pues que cuando llegó al súper estaba aquello hecho un caos, o sea, parecía como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Toda la gente formada y comprando, las gavetas vacías, un desastre aquello. Cuando mi mamá da la vuelta y en la esquina y se acerca al edificio, se mete, pues nos dice, ya llegué y pásense, no se tarden en subirse. Unos 5 minutos después de que ella entrara, vemos por la esquina que el agua empieza a dar vuelta, porque ya se había reventado la presa. Vemos que viene una como ola de agua así pequeña, no sé, de más o menos unos 4 dedos. Venía a lo lejos por la esquina y empieza a pasar así por nuestros pies toda la corriente de agua. Y cada vez más y más y más. Después ya nos tapaba los pies. O sea, subió el agua hacia la banqueta, hacia el machuelo de la banqueta. Y luego tapó la banqueta, alcanzó nuestros pies y empezó a taparnos los pies. Y luego los muslos, pues aquí, luego la rodilla. Cuando llegó a la rodilla ya venía con mucha fuerza el agua. Entonces mi hermana y yo, creo que vinieron de la casa a llevarnos, nos llevaron mis hermanas, los más grandes. Ya métanse, y nos metieron a la casa. Cuando nos subimos al edificio, ya por la ventana, a los 15 minutos el agua ya había alcanzado más de 2 metros de profundidad. Y ya venía con mucha fuerza el agua. Pasaban vehículos así dando vueltas, vehículos, carros, camionetas, basura, costales de ropa, lavadoras, electrodomésticos, muchísimas cosas flotando. Porque resulta que en la esquina había una mueblería, de esas mueblerías de antaño, de esas mueblerías tipo Hermanos Vázquez, ¿no? De esas que tenía puros cristales la mueblería en la esquina. Obviamente los cristales se reventaron y el agua sacó todos los muebles que tenían en el piso de exhibición, junto con los escritorios de las oficinas, todo para afuera empezó a salirse de la mueblería. Y luego más tarde, ya cuando empezó a anochecer, pues vimos que pasaban también vacas muertas, cerdos, caballos, gente nadando, nomás veían las cabezas así, que con los brazos agitando, agitando los brazos, gritando, pidiendo auxilio. Una cosa tremenda, mis amigos. Una experiencia que me tocó vivir a esa edad y todavía la tengo en la memoria muy claro de todo lo que pasó. Evidentemente hubo muchos muertos en esa tragedia. Y como todas las tragedias, pues el gobierno ocultando el número de fallecidos, etcétera, ¿no? Pero más que pérdidas humanas, como les comento, pues también la economía se cayó. Y pues fue muy difícil para todos los habitantes de esa ciudad. Hasta la fecha hay muchos estragos de esa inundación. Imagínense, fue en 1973 y a la fecha todavía hay tal vez personas que nunca se pudieron levantar de esa tragedia. No todos corrieron con la misma suerte, ¿verdad? En ese edificio donde vivíamos se empezó a hacer una especie de comunidad entre vecinos. Pues que el vecino que tenía aceite empezó a convidar el aceite para cocinar huevitos para todos, para todos los niños sobre todo, ¿no? Nos empezaron a alimentar primero los niños. Y aparte que nos llevábamos muy bien con los vecinos. Los vecinos que vivían en el primer piso, todos sus muebles y su casa quedaron totalmente inundadas. Yo no sé, porque estaba muy chico en aquel entonces, si esos vecinos se pasaron a los pisos de arriba o se fueron a pasar esa tragedia a otra ciudad con algunos otros parientes, desconozco. Lo que sí sé es que, bueno, pasamos la primera noche, a la siguiente noche amaneció y el agua seguía con una fuerza tremenda, mis amigos.
pasaba el agua como si fuera un torrente, como un río caudaloso. Se escuchaba, toda la noche se escuchaba el caudal de esa agua que pasaba. Y para esto seguía lloviendo. Entonces, como mi calle topaba, hagan de cuenta que pasaba así el agua y topaba acá con otra calle que baja. En una de esas pasó un tanque enorme como de una gasolinera. Me imagino que estaban construyendo por ahí una gasolinera. Y el tanque donde iban a almacenar el combustible flotó y empezó a vagar por todas las calles de la ciudad. Tanto que pasó por enfrente de mi casa, por el edificio, y se quedó atorado en la esquina. No pudo dar vuelta ese tanque. Y luego se empezaron a acumular más coches. Como estaba el tanque atorado ahí, bloqueando la esquina, se empezaron a juntar coches, lavadoras, electrodomésticos, un camión, así todo volteado. Total que como a las 4 o 5 horas, ya con la corriente y el peso de todos esos fierros y esa chatarra, se soltó el tanque, se fue y se desbloqueó todo ese cochinero otra vez. Y ese segundo día, me acuerdo en la tarde, pasó un señor nadando, así con las manos arriba, y se agarró de una ventana que estaba enfrente de la casa de nosotros. De ahí ya no se soltó. Enfrente de nosotros había una casa vieja, eran muchas casas viejas, de esas que tienen las habitaciones muy altas, que se construyeron hace 2 siglos, y con ventanales muy grandes y con unos barrotes. Ahí el señor se agarró, y los vecinos de enfrente, con sábanas y cobijas, hicieron una como soga, se la pasaron al señor, se agarró, se amarró bien y lo subieron a la azotea. Ya se salvó y ahí ya se quedó ese señor. Eso pasó más o menos el segundo día. Ya el tercer día, el agua empezó a pasar un poco más lenta. No bajaba todavía de nivel, seguía muy alto el nivel del agua, pero ya pasaba como más lenta, ya con menos corriente y ya muy sucia el agua, con mucho como aceite flotando de todos los carros que tiraron el aceite, no sé, las gasolineras, los talleres, todo el aceite así. Y el agua muy sucia, como chocolatosa y con aceite, con mucho aceite. Y muchas vacas infladas, vacas muertas, caballos allá inflados, cerdos pasaban también, así como si fueran globos. Y ya salió el sol el tercer día, me acuerdo que fue ya un día más soleado. Y ya empezaban a volar helicópteros de la prensa y pues avionetas, ¿no? Que filmando desde arriba toda la ciudad. Y empezaban a pasar lanchas de bomberos ya de la Cruz Roja, y lanchas pues para ver qué se ofrecía, o recuperar cadáveres o algo, ¿no? Pero también empezó a pasar un fenómeno, sobre todo en esa parte del centro de Irapuato donde yo vivía, en ese edificio, porque nosotros estábamos en la azotea y alcanzábamos a ver gran parte de alrededor de las calles que teníamos enfrente. Digamos unas 4 o 5 calles hacia el frente alcanzábamos a ver. Y empezamos a ver que se derrumbaban casas viejas que no aguantaban la humedad. Entonces de repente se derrumbaban las casas y se salió un polvaderón. Pues ahí ya se derrumbó una y por allá se derrumbaba otra después, ¿no? Que serían unas 2 o 3 casas, vimos que se derrumbaron ahí cerca de esa zona. Y ya como a las 3 de la tarde de ese día, mi papá llegó. Mi papá, él cuenta que llegó cuando se enteró de la inundación. Ya no alcanzó a entrar a la ciudad, le prohibieron la entrada a los soldados. Entonces se metió nadando desde la entrada de la ciudad hasta el centro de la ciudad. Se metió a nado junto con otras personas. Él cuenta que se metió con otras personas, hacía la brava, hasta llegar a un templo que está en la ciudad, en el centro de la ciudad, un templo, no me acuerdo el nombre del templo. Y ahí se refugió en el templo, porque ahí la corriente ya era muy fuerte, ya no podía salirse del templo. Si se salía, dice que el agua se lo llevaba. Hubo personas que se atrevieron a irse y la corriente se las llevó. Entonces mi papá no se animó, ya se quedó ahí. Hasta el tercer día que la corriente ya bajó y que ya más o menos pudo avanzar, se vino caminando, pero dice, él cuenta que se venían, lo que más le preocupaba eran las alcantarillas. Dice, donde una alcantarilla me chupaba para adentro, pues ahí me hubiera ahogado, ¿verdad? Como muchas personas que también las alcantarillas los jalaron. Entonces mi papá llegó y venía caminando por la esquina, el agua le llegaba hasta el pecho,
y venía con una bolsa así, a brazos, y traía pan dulce, cuidando el pan. Nunca se le mojó y venía con el pan a la casa. Y finalmente llegó y se reencontró con nosotros. Pero fue muy dramático, mis amigos. Después un arquitecto, a ver si por ahí encuentro el libro que tengo de esta historia, escribió un libro, un arquitecto obviamente que vivía ahí en Irapuato, escribió un libro donde cuenta muchísimas anécdotas de todos los vecinos que pasaron esta tragedia. De alguna u otra manera la cuenta ahí. Cada uno cuenta su anécdota, y es una recopilación de todas esas historias. Yo cuando lo leí me trajo muchísimos recuerdos ese libro, y por eso lo conservo. A ver si por ahí lo encuentro para publicárselos aquí, y que si lo encuentran puedan enterarse un poquito más de esa tragedia que pues que está olvidada ya, ¿no? Y que de alguna manera la ciudad sufrió económicamente mucho, porque a partir de esa tragedia económicamente la ciudad se vino abajo. Ningún comercio se levantó durante 10, 15 años. Fue muy difícil. Por eso mi papá y mi familia todos emigramos a la ciudad de León, a empezar de ceros, con una mano adelante y otra atrás, porque el negocio que tenía mi papá allá en Irapuato y mi mamá se acabó. Toda la economía se acabó de la ciudad. Entonces tuvimos que irnos a León a empezar a buscar trabajo ellos, porque pues yo era niño, ¿no? Empezaron de ceros a buscar trabajo y a tratar de levantarnos como familia. Fue muy difícil, pero se logró. Y esperando que estas tragedias no vuelvan a ocurrir. Y si ocurren, pues lo único que tenemos que hacer es ser solidarios con esas personas que lo perdieron todo en algún momento dado. Por otro lado, les agradezco sus atenciones a esta historia, esta pequeña historia. Y les agradezco más que estén conmigo en Highway Stories. Como siempre, en los controles y en la voz contigo estuvo José Manuel Exxon 64. Desde Rogers Pass, en la Columbia Británica, nos despedimos. Gracias. Hasta pronto, mis amigos.